Elijo ser feliz es un libro en el que vas de la mano de María Alejandra a vivir un tránsito de emociones que van desde el miedo, la rabia, la toma de decisiones, mucho amor y muchas elecciones. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que este libro es como la vida, es una montaña rusa de emociones. NDO Radio Podcast y Amana Tour presentan Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Bienvenidos a este episodio especial de Con el oído en la letra, en esta ocasión para conversar con María Alejandra Requena de su libro Elijo ser feliz. Como todos saben, no requiere presentación, ella es una figura pública con más de 20 años en el ejercicio de la comunicación, ahora ya con este primer ejemplar en sus manos, un ejemplar que le cambió la vida porque ella eligió ser feliz. Así es, María Aymara, gracias. Mucho gusto y muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos aquí en la casa. Tan en la casa está que hasta Pancho va a ser parte de esta conversación, mi perro. Yo le decía a María Alejandra, no te preocupes si él se sube, porque a mí me pasa igual con las gatas. Sí, no, quieren ser parte de. Pero bueno, sí, acá. Gracias por esta oportunidad para poder conversar de Elijo ser feliz, mi primer libro. No sabes la satisfacción que me ha dado este libro. El miedo en un principio, antes de comenzar a escribirlo y ya luego antes de publicarlo, por supuesto. Pero ha sido una experiencia maravillosa, así que gracias a Dios que lo pude hacer. María Alejandra, hablaste del miedo y por ahí quiero iniciar esta conversación. ¿Cómo hablar de la muerte, de la vida, sin miedo? Es muy difícil. Lo que pasa es que definitivamente hay que haber sanado esas heridas que son tan profundas para poder hablar ya después con propiedad, para poder lograr que una vez que hablas sobre esos temas no se abran esas heridas otra vez. Entonces tienes que haber sanado, hacer un trabajo, por eso digo que no es fácil, porque el trabajo de sanar es una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer en mi vida. Bueno, en realidad la más difícil hasta ahora, y espero que no tenga que repetir un dolor, una pérdida tan grande como lo que vivimos, la pérdida de un ser querido. Fue terrible y de la manera que sucedieron las cosas también. Entonces, tomó mucho tiempo, fue un trabajo extenuante, pero gracias a Dios lo pude hacer y por eso entonces es que puedo luego escribir Elijo ser feliz. Y la idea de escribirlo nace en realidad desde de las personas que me veían y me decían, ¿qué hiciste? Estás recuperando el brillo en la mirada, se te ve mejor, se te ve más tranquila. Y era tantas las preguntas sobre el mismo tema que dije, quizás, y hablándolo una vez con mi hijo, que pasó algo pues muy cercano a nosotros y lamentablemente meses después de la pérdida de Ismael, de quien fue mi esposo, mi primer amor, por casi 26 años de mi vida que estuvimos juntos, padre de mis hijos, y meses después de la muerte de él, que fue repentina, pues también el papá de un amigo de él fallece, en este caso por un infarto. Ismael fue por un derrame cerebral. Y ese amigo iba para la casa, estaba muy mal, por supuesto, y Andrés me dice, mamá, ¿por qué pasan estas cosas? Le dije, no sé. Me dice, pero ¿por qué además tan cercano a nosotros, tan pronto? Había muerto también un familiar, el esposo de una prima. Y le dije, no sé, ¿será que tenemos que ayudar a las demás personas que han pasado por esto, que se den cuenta que no están solos y que es posible seguir adelante, seguir viviendo a pesar de ese dolor espantoso que amenaza con destruirte? Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Yo tengo que escribir un libro. ¿Cómo encaraste esta situación en la que estamos involucrados por la sociedad en la que crecimos, por la época en la que vivimos, quizás también por la religión que profesamos, en la que no nos enseñan que la muerte es parte de la vida? No nos gusta hablar de la muerte, cuando es lo único seguro en esta vida. Esa es la realidad. Y sabes que hace no mucho hice, por cierto, subí algo a las redes sociales donde decía, ok, no nos gusta hablar de la muerte. ¿Qué tal si hablamos entonces de la vida, de cómo estamos viviendo nuestras vidas realmente? Y eso es parte de lo que yo hago también en mi conferencia. Comienzo con una pregunta y es, ¿estás sobreviviendo o viviendo realmente Tú, tu vida? en este momento, ¿estás sobreviviendo o No, estás estoy viviendo? viviendo. Gracias a Dios, estoy viviendo. Pero ¿sabes por qué? Porque he logrado de verdad de manera consciente entender, que fue la primera pregunta que yo me hice, una vez que estaba en ese duelo, en esa oscuridad terrible, en ese dolor espantoso, que de verdad solo el que ha pasado por algo así sabe de lo que estoy hablando, es algo que amenaza con destruirte por completo,
se te quitan las ganas de vivir, andas como muerto en vida, estabas sobreviviendo, pero una vez que me hice esa primera pregunta que fue, ok, dije, entendí, estoy viva, tengo que seguir viva, además tengo 2 hijos, pero además lo tengo que hacer por ellos y por mí también. Si estoy viva, ¿cómo quiero vivir? ¿Quiero vivir desde el dolor, desde este miedo, desde esta incertidumbre, o quiero vivir a plenitud? Quiero vivir bien. Entonces allí comenzó ese trabajo para trabajar en mí, para ser más consciente, sobre todo yo creo que el trabajo interno que se tiene que hacer, esa lucha interna, no solamente con las emociones, con la mente, con la cabeza que te sabotea, es muy fuerte. ¿Cómo fue esa lucha interna de esa cabeza que te sabotea? Siendo además que eres una figura pública, que tienes un alto nivel de autocrítica, de Ujú. autoexigencia. ¿Cómo fue este contexto en ese paso que diste para escribir el libro? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando uno vive el duelo, es terrible en general para cualquier persona, pero cuando eres una persona pública, que fue como me pasó, es aún peor, o al menos así lo sentí. ¿Por qué? Porque te sientes como un ratón de laboratorio que todo el mundo está viendo, a ver cómo reaccionas, Ujú, a ver si lloras, ujú. si tienes los ojos hinchados de haber llorado, si sonríes, porque sonríes, si es muy pronto que hayas sonreído, Mm. porque murió hace cuánto. La verdad es que uno, hay algo, mira, que yo lo entendí con el trabajo que hice también y con el tiempo. Ojo, hay algo que dicen muchísimas personas y es, el tiempo ayuda. Y eso pasa con cualquier tipo de duelo. Ujú. Cuando te vas de tu país es un duelo, yo hablo de esos cambios en la conferencia. Cuando te vas de tu país es un duelo terrible. Cuando te despiden del trabajo es un duelo terrible también. Y hay gente que dice el tiempo ayuda, igual cuando llega el peor de todos los duelos, que es la pérdida de un ser querido. Yo no estoy de acuerdo con que el tiempo ayuda. Mm. Yo estoy de acuerdo y 100% convencida es que lo que ayuda es lo que hagas en ese tiempo para sanar. ¿Por qué? Porque hay personas que pasan toda su vida viviendo desde el duelo, desde el dolor, desde la tristeza, desde el resentimiento, desde el odio, toda la vida. Y hay personas que hemos podido tener la capacidad de transformar todas esas cosas negativas, terribles, que no, ese dolor que podamos estar sintiendo, podemos irlo transformando para algo bueno. Podemos resignificar el pasado. Entonces yo creo que cuando uno logra trabajar, concientizar, entender desde un principio, por ejemplo, que no hay forma correcta de vivir el duelo, que no hay tiempo para ello, que cada quien tiene su proceso. Pues eso que te decía, cuando hay personas que pasan toda la vida, no es que es malo, a ver, es terrible para esa persona, porque es muy duro enfrentar los miedos, es muy duro enfrentar el dolor, sabes que está allí. Y entonces en vez de tratar de ir, a ver, de trabajar para transformar eso, lamentablemente en vez de abrazarte al presente, te abrazas al pasado y te quedas allí en la queja del por qué no tengo lo que yo quería, no solamente ahora en el presente, sino en mi futuro. ¿Qué te cuestionaste mientras escribías el libro? Mientras escribí el libro descubrí muchas cosas de mí. Eh, Descubrí que en medio de tanto dolor, por ejemplo, cuando comencé a escribir, había muchas cosas que agradecer, había muchas cosas bonitas. Mm. Me obligué, que eso era algo que hice desde un principio, yo me obligué a mucho, eso es algo que repito constantemente en el libro, me obligaba a pararme de la cama, me obligaba a comer, me obligaba a salir, me obligaba a ir a trabajar, me obligaba a ir al supermercado, a pesar de que las personas podían acercarse y yo pues no quería conversar con nadie porque tenía los ojos hinchados de tanto llorar, o cualquier cosa detonaba las lágrimas. ¿Te diste cuenta en ese momento que eras tan humana como cualquiera de los demás? ¿Esperabas que los demás en ese momento te vieran tan humana como ellos y no como esa figura pública de la televisión? Y digo la televisión tradicional porque, bueno, ya, Claro, ya sí. sabemos que los códigos han cambiado con el tema de las redes sociales, pero anteriormente las figuras públicas estaban Yo me estaban un poquito más allá. Totalmente, ¿sabes qué? Y todavía hay muchas personas que se mantienen como estoicos y en esa, ¿sabes? Ujú. En esa actitud de figura pública. Yo me permití ser vulnerable. Yo quise, de alguna manera, no solamente a través de las letras, porque yo comencé a escribir no con la finalidad de hacer un libro. Inicialmente yo comienzo a escribir es por drenar un poco todo lo que tenía. Yo recuerdo una amiga que me senté, ella es terapeuta, no era mi terapeuta, compañera de trabajo, la doctora Marisa Zaret. Me siento un día en el canal break que teníamos y le digo, doctora, Dios mío, ¿hasta cuándo voy a llorar yo? No puedo, estoy cansada de llorar todos los días, ya cuando eso había pasado cerca de año y medio.
Y ella se me queda mirando y me dice, Mariale, eso no es un switch, no es un on-off que dices, ya, mira, ajá. Es sencillamente, tienes que conectar con el dolor, tienes que sanar, es un proceso. Escribe. A lo mejor escribir te ayuda. ¿Antes habías escrito? Nunca. Cuando estabas chiquita, ¿no llevaste un Nunca, diario? jamás. Nunca, Aymara, esto fue como que, escribe ¿qué? Ajá, ¿y cómo fue ese escribir? O sea, ¿cómo fue ese proceso de, ajá, estoy frente a una hoja en blanco, me paralizo, estoy en la hoja en blanco, eso le da Fue muy ahí el mío. síndrome de la hoja en blanco, Sí, ¿sabes? claro, Entonces, sí. Pero ¿sabes qué? Fue muy mío. En aquel momento cuando yo decido comenzar a escribir, sabía que al permitirme conectar con todas las emociones, iba a llorar mucho. lápiz, papel, computadora, ¿cómo fue? No, ¿Cómo fíjate, fue? ¿Estableciste un rito fíjate para que yo escribir, un comencé a ritual? escribir en computadora, Mm. pero recuerdo, y tengo las anotaciones por allí, por cierto que luego mi sobrina rayó encima de todo eso, pero anotaciones como por ejemplo cuando estaba muy mal y estaba haciendo quizás, ¿qué te puedo decir? Venía de algo de yoga o estaba en mi cama llorando, de repente agarraba esta libreta y abría y decía, voy a estar bien. Pues yo me obligaba a recordar que voy a estar bien, soy suficiente, me tengo y porque me tengo voy a salir adelante. Entonces, claro, yo escribía ciertas cosas a mano en el momento que me salía, Ujú. pero en esa oportunidad recuerdo que fue en la computadora que comencé a escribir. Y bueno, yo cada vez que veo la película, que es una de mis favoritas, por cierto, As Good As It Gets, que es, ella es Sé esta cuál es. escritora famosa que tiene dentro de todo un bloqueo, eso, ¿sabes? Ajá. La página en blanco. Y luego comienza a escribir, pero cuando comienza a escribir desde las emociones, desde lo que había vivido con este personaje de Jack Nicholson, esa escena yo me río porque yo me siento identificada. Ella llora y agarra los Kleenex, ¿sabes? Sí. Y que llora y vuelve otra vez y sigue escribiendo y vuelve otra vez. Yo me siento, claro, ahora me río, pero en aquel momento fue así. Yo tenía que parar y llorar y llorar y llorar y obligarme a retomar, porque el retomar era, yo comencé por escribir, en parte, no solamente lo que pasó, que lo que pasó fue tan crudo y lo que tuvieron que vivir mis hijos fue tan difícil, eh, sino que ese dolor, el transitar por todas esas emociones, me hacía mucho daño y me quebraba más aún. Entonces quizás era más fácil hundirme en ese dolor o ignorarlo, pero yo decidí enfrentarlo. Yo decidí y me obligué y dije, no, vamos a escribir sobre esto y tengo que sacar todo lo, como yo lo recuerdo. Comencé a ver, por ejemplo, el chat con mi hija, el chat con mi hermano, que en aquel mi hija fue la que me informó porque yo estaba trabajando en Perú cuando Ujú. le da el derrame a Ismael. Entonces, claro, fue remover todas las emociones, pero al mismo tiempo llegó un punto donde dije, tengo que escribir también cómo lo conocí y cómo comenzó esto y recordarme lo bonito. Y cuando uno comienza ya a recordar lo bonito de una relación, comienzas a sonreír sin darte cuenta, mezclado con lágrimas en un Mm. principio, hasta que ya poco a poco uno va sanando. Es un trabajo muy fuerte, pero sabes que fue liberador el haber escrito y luego darle forma a este libro, que no tenía ni idea tampoco cómo hacerlo, darle forma a esto que estaba escribiendo, todo ese proceso es algo que me disfruté mucho. Entonces, pero definitivamente, como dice Leonardo Padrón, el, el oficio del escritor es uno muy solitario. Ujú. Mientras estás escribiendo tu obra, mientras que Sí, estás creando, ya luego, entonces sí comienza pues a compartir con todo el mundo para poder contarles qué es, claro. de qué se trata el libro. Pero sí, yo por ejemplo cuando decidí terminarlo, fíjate, fue por otro impulso de la vida, fue cuando me despidieron de CNN. Porque yo comencé a escribir, a ver, creo que fue Que ese fue otro duelo, además. eso fue otro duelo, exacto. Pero yo comienzo a escribir, creo que fue a finales, él fallece a principios de 2018. Yo comienzo a escribir en 2019, pero como poco, ir haciendo ciertas cosas nada más. Para el año y medio aproximadamente después, ya yo estaba comenzando a darle forma ya más a lo que era el libro. No, mentira, un poco después, cerca de 2 años. Pero luego lo fui dejando porque es como complicado más toda pues, La las cotidianidad, la responsabilidades que vida, claro. tenía, claro, con el trabajo también, con CNN. Entonces, una vez que me despiden, yo iba escribiendo cada cierto tiempo, me agarraba como que un tiempo para mí, para escribir. Además, mi vida iba cambiando, bueno, el COVID, etcétera. Y cuando me despiden, me quedo, digo, ¿y ahora? Digo, ¿qué? He estado procrastinando con el tema del libro, voy a terminar mi libro, quiero hacer un podcast, quiero hacer conferencia. Claro, empecé ya a terminar de armar lo que ya yo venía hablando, que era mi plan B.
¿Te identificas como una procrastinadora? No, normalmente no. Mm. Normalmente soy más bien exagerada, soy overachiever, como le dicen aquí, que más bien hago y quiero hacer más cosas y ando. En ese caso, yo creo porque también, Aymara, si te soy sincera, era un tema complicado uno porque el libro, al estar terminado por completo, CNN, por contrato y por todo, tenía que leerlo y aprobarlo o poder cambiar ciertas Oh, cosas. wow. Exacto. Entonces, eso también tomaba tiempo. De hecho, ellos revisaron el primer borrador completo, pero yo no lo había terminado todavía en ese momento. Entonces, claro, todo eso eran como que excusas quizás, pero también era complicado el tema de cómo va a reaccionar el público, ¿Cómo manejaste eso? porque fíjate, Luciano me dice, cuando ya está listo el libro, me dice, ¿tú entiendes que al publicar tu libro estás abriendo la puerta al mundo para que puedan opinar, criticar, juzgar? A los haters. Exactamente, Ujú. exactamente. Le digo, ¿sabes qué? Lo entiendo, pero también es la posibilidad de conectar con muchísimas personas que como yo se sintieron o se sienten muy solas en un proceso que estén pasando. Y si yo no soy completamente honesta, y ojo, soy muy honesta, lo que pasa es que no lo cuento todo, por ejemplo, el proceso que vivieron mis hijos, de trauma, sus reacciones, cuento una parte, Claro. pero no absolutamente todo. De hecho, lo hablé con ellos, sobre todo con Andrés, que fue el que me dio más dolores de cabeza, porque él pasó su duelo, fue de negación y mucha ira, y el ser humano normalmente tiende a pagar la ira con quien más quiere, con quien tienes al lado, y eso fue lo que pasó en este caso. Yo recuerdo que lo hablé con él, me dijo, mamá, lo que hayas puesto está bien, fue verdad, todo lo que pasó, y no tengo por qué decirte que no pongas esto, no pongas aquello. Le digo, no, pero léelo primero antes de que salga. Me dijo, no, está bien, no hay problema. Entonces, claro, yo cuento una parte, no tanto en detalles, pero fue muy honesta. Y le dije, Luciano, es que si no lo hago, la persona que está pasando por un proceso va a saber que no estoy siendo honesta. Y si yo voy a hacer esto, tengo que ser lo más honesta posible. Y de esa manera, una vez que entonces sale el libro finalmente, comienzan, sí, quizás por una parte los cuestionamientos, pero si te puedo decir, honestamente, gracias a Dios, ha sido como un 1% o menos. De resto, el libro ha sido una puerta maravillosa para conectar con tantas personas. Las historias que me han contado, las agradezco muchísimo porque se sienten en confianza, como me dicen, tú me contaste tu historia como una amiga se lo contaría a otra. Y así lo sentí, me hiciste reflexionar. Nunca me imaginé que habías pasado por tanto, porque claro, al escribir comencé a darme cuenta de todo lo que había pasado en mi vida y de hecho cuando escuché el audiolibro, que lo grabé con mi voz para Vic, para una plataforma que es la número 1 de libros en español, cuando lo escuché la primera vez, recuerdo que lo iba escuchando acá en la casa y luego en el carro, mientras que iba a algún lado, y me voy a estacionar, estaba llegando a una cita médica, y me tuve que quedar en el carro escuchando terminar ese capítulo, que tenía que ver con la pérdida de una bebé, Valentina, que la pérdida la tuvo mi hermano y mi cuñada, y fue muy doloroso en aquel momento. Escucharlo, además narrarlo de mi voz, fue muy extraño, pero recuerdo que cuando ya me tuve que bajar, yo estaba en lágrimas y decía, Dios mío, mi vida es una tragedia, y después decía, pero bueno, gracias a Dios también hemos podido salir adelante. Entonces, ¿qué te puedo decir en resumen cuando yo estaba escribiendo? Y cuando terminé el libro, y sobre todo cuando lo tuve en mis manos así, que lloré porque me di cuenta de lo rota que estuve, de lo mal que estuve, y lo mucho que he avanzado ahora, y la paz que he recuperado, y la tranquilidad, es la fortaleza que realmente tengo como persona, y el mensaje es que no soy yo la única, todos tenemos esa fortaleza, lo que pasa es que a veces se vuelve escurridiza. Cuando te miras en el espejo, piensas en la María Alejandra de hace 4 años. De hace 6, la de hace 4 estaba muy mal, y cuando conecto con esa María Alejandra, si pudiera decirle Es que algo. precisamente por eso te hago la precisión de la de hace 4 años, que era la que estaba tan mal. No, la que estaba muy mal era hace 6. Hace 6. Hace 6. Ujú. Era la que estaba que no quería vivir, por ejemplo. La de hace 4 años ya estaba en una posición mucho más fuerte, sanando, pero a esa de hace más de 6, de hecho, ya le hubiese dicho, sé que ahora no lo entiendes, pero vas a estar bien. Tienes la fortaleza necesaria, aunque ahora no la sientas ni la quieras. Porque yo recuerdo que a mí me decían, por ejemplo, tú eres fuerte,
tú eres fuerte, tú vas a ver. Y yo le decía, yo no soy fuerte, nadie, no me interesa ser fuerte. O sea, no, o sea, yo quiero, ¿sabes qué? Yo siempre fui muy independiente. Siempre hacía mis cosas y siempre me ocupaba de todo. En ese momento yo recuerdo que era la primera vez en mi vida que yo sentía que si yo pudiera retroceder el tiempo, yo hubiese querido ser la más dependiente de él para que de alguna manera, si con eso lo hubiese podido amarrar, aferrarme a él y que estuviera aquí, eh, hubiese sido maravilloso. Y yo recuerdo que yo decía, yo no quiero ser fuerte. Ojalá yo no fuera fuerte. Si no fuera fuerte, yo quiero, o sea, lo tuviera aquí, a lo mejor, y era mentira, era parte de mi negación, de mi proceso de negación, de aferrarme al pasado. Que pasa por la culpa, además. Pasa por la culpa porque es que está, bueno, que eso se llama ya síndrome, es algo que pasa lamentablemente mucho, que es la culpa del sobreviviente, que es el que se queda. Pero yo siempre he sido, y eso es un trabajo y es parte de lo que yo comento, por ejemplo, en mis conferencias, a la hora de vivir cualquier duelo, sea país, sea un despido del trabajo, pérdida de salud, etcétera, la pérdida de un ser querido, cuando yo lo llevaba porque me obligaba y hacía el trabajo objetivo a, ¿por qué me tengo que sentir culpable? Vamos a hacerme la pregunta, ¿por qué me tengo que sentir culpable? Y lo trataba de contestar desde una posición neutra, que como digo, no, neutra no quiere decir que no haga nada, neutra es tratar de ser lo más objetiva posible. Y decía, no, no fue mi decisión. De hecho, por momentos, por supuesto, me sentí culpable porque estaba trabajando y no estaba con mis hijos. Y mis hijos pasaron solos por ese proceso de ver morir a su papá y de tratar de salvarles la vida. Pero cuando volvía a esa pregunta y cuando lo hacía de manera objetiva, la respuesta, sobre todo, decía, no, era imposible saber que eso podía pasar. Si yo vivo con miedo a que, y trato de protegerme de lo malo, lamentablemente también estoy dejando de vivir lo bueno. Y eso es parte de la vida y es parte de las enseñanzas de la fortaleza y de atreverse a hacer las cosas. Entonces, cuando lo llevaba a la parte neutral, me daba cuenta, no tengo por qué sentirme culpable. Y eso me ayudaba, por supuesto, a seguir. Cuando me piden matrimonio otra vez, cuando me voy a volver a casar y pues Luciano me pide matrimonio, yo recuerdo que yo estaba feliz. Pero ese momento también, cuando él me pide matrimonio, y él lo sabe, y ha sido, a ver, no solamente muy seguro de sí, sino ha sido muy empático y muy paciente. Él sabía que yo, el momento cuando él me pidió matrimonio, fue de verdad, fue muy lindo. Yo lo viví cuando leí el libro. Pero lloré, exacto, yo lloraba y recordaba a Ismael, o sea, era inevitable. Es más, me acuerdo y me da de todo, pero al mismo tiempo era una nueva oportunidad en el amor, ¿cómo decirle que no? Si se sentía tan bonito. Entonces yo recuerdo que llegando del trabajo, un par de días después, ese día había estado tan revuelta, yo decía, eso será culpa, será que yo me siento culpable, es eso, pero ¿por qué me voy a sentir culpable? Y recuerdo que Miranda me dice, mi hija, me dice, mamá, are you okay? Que eso era siempre cuando ella tiene como eso para darse cuenta inmediatamente. La conexión. Sí. Are you okay? Le digo, no, no estoy bien. Le digo, no entiendo qué pasa. Le digo, Miranda, es que le digo, a ver, yo amo a Luciano, sí quiero a Luciano muchísimo, no tengo duda que me quiero casar, pero es que no sé, le digo, no entiendo cómo pude amar tanto a tu papá y cómo puedo amar tanto a Luciano. Y tan bella me dice, ma, el corazón sigue creciendo. Cuando tuviste a Andrés nunca pensaste querer a nadie más como a él. Y nací yo. Y claro, ya después ella tiene un humor y me dice, me convertí en tu favorita. Y yo, por supuesto, me reí. Y yo, ay, Dios mío. Pero claro, era entre lágrimas. Y yo decía, es verdad. Si lo dejas, el corazón puede seguir creciendo. Eso no quiere decir que olvides. Es imposible olvidar a quien amaste tanto. Y eso aplica, hay personas, por ejemplo, con esto de las redes sociales y de ser figura pública. Hubo una que me dijo en algún momento, me dice, ay, claro, ya como sustituiste a tu marido. Y yo, Dios mío. Le contesté, le dije, ¿sabes qué? Da gracias a Dios que tú no has perdido a un ser querido. Porque si hubiese pasado en tu vida, entendieras que ese dolor y esa persona no puede ser sustituido por absolutamente nada. Tú puedes tratar de transformar el dolor en amor para ser agradecida con lo que tuviste y resignificar ese pasado. Pero no tiene nada que ver con sustituir. Y si no, pregúntale a una madre que haya perdido un hijo y porque tenga otro no quiere decir que olvidó al primero o que este segundo sustituyó al primero. Eso no sucede. Cada persona es única, ese amor es único. Y te voy a decir una cosa, entre las reflexiones que he hecho en todos estos años, yo siempre fui como muy en blancos y negros. Eso, los grises o los matices, yo decía, no, era como muy radical en general. Y yo decía, por ejemplo, cuando personas que me decían, no, bueno, pero es que se puede amar a dos personas al mismo tiempo, yo decía, no,
no, tú me vas a perdonar, pero no. Claro, aquí tendría que ser la salvedad que con vida, Claro. con vida al mismo tiempo, pero yo en aquel momento no lo entendía y no computaba. Tuve que entender en este proceso que yo todavía y siempre será así, no solamente que Ismael va a ser parte de nuestras vidas, sino que va a estar ese amor bonito y que lo agradeceré siempre, y que ahora nos está cuidando desde donde está. Pero me di la oportunidad, y gracias también a Diosito y a las cosas como se presentaron, para volver a amar bonito, y con todo lo que eso acarrea, Aymara, ¿Qué te enseñó a escribir este libro? mucho. Uno, definitivamente lo fuerte que soy. Dos, eh, ya era agradecida, ahora lo soy mucho más. Ahora concientizo mucho más porque de alguna manera al escribir todo lo que había pasado y todo lo que, cómo había reaccionado en general, no solamente yo, sino mis hijos, por ejemplo, comencé a concientizar mejor cada paso y logré cambiar cosas de mí que quizás yo antes veía como que no era mal, sino que bueno, así soy yo y punto, y que se la cale la gente y no me interesa. Comencé a hacer cambios reales en mi vida y comencé a darme cuenta lo mucho que he avanzado por el trabajo que he hecho internamente. Es decir, que pudiéramos pensar que la escritura de este libro te ayudó a domesticar tu ego. Yo nunca fui una persona de mucho ego, Mm. pero sí era una persona de carácter muy fuerte. A mí el ego, o sea, a mí cuando me dicen, no, bueno, es que lo mejor, el ego, por cierto que tengo una pregunta ya que lo mencionas, para María Alonso Puig, que es bueno, el Sí, exponente Mario número Alonso. uno en español Sí, de todo lo que es crecimiento personal. Él dice está que, aquí ahora y va en julio a sí, Caracas. exactamente, que él dice que el sufrimiento, que el culpable del sufrimiento es el ego. Y me quedé como que ya un momentico, como, ¿por qué es esto? Eso me lo voy a tener que explicar, lo voy a invitar a mi podcast, por cierto, porque Que digo, de hecho lo comenta en una entrevista que le hizo Erika de la Vega. lo del sufrir, Lo por eso, del ego. lo del ego, porque es que, claro, estoy leyendo además su libro que se llama El Camino al Despertar, muy bueno, por cierto, y digo, a ver, en este caso, no sé de qué manera se puede manejar el ego con el sufrimiento, en realidad, cómo pueden estar tan relacionados, cómo el ego puede alimentar el sufrimiento, a menos que sea si lo estás viendo desde el punto de vista de la víctima, de quedarte en la victimización. Si Ajá. te quedas en la victimización, sí estás alimentando el sufrimiento constantemente. En mi caso, yo no fue tanto un problema de ego como de tratar de recuperar la paz y la tranquilidad. Realmente el poder estar bien o el poder, ¿sabes?, aparentar ciertas cosas o verme mejor en el espejo, no era la prioridad para mí en lo más mínimo. Para mí la prioridad era poder recuperar la paz, la tranquilidad de la vida, de vivir. Volvamos a lo que te enseñó el libro. Me habías dicho los dos primeros Ajá, puntos y luego. a que soy una mujer fuerte, a verme de otra manera, ser más consciente de mi vida en el día a día, en las elecciones que tenemos, Aymara. Porque los cambios van a seguir llegando. A mí luego de escribir el libro, prácticamente, o de pensar que ya estaba pique, ay, qué maravilla, me acabo de casar, todo está bien, mi hijo va a retomar college, que lo había abandonado, todo está como que fluyendo, maravilloso, pum, me despiden de CNN. Ok, bueno, voy a ponerme con lo del libro, déjame hacer esto, déjame, ok, ya saqué mi libro, gracias a Dios le ha ido muy, muy bien el libro, con las conferencias me está yendo muy bien, saco mi podcast, ¡pum! Voy al médico por un dolor, algo, tienes que hacer reemplazo total de cadera. ¿What? Entonces sí, ya va, momentico, dame un break como yo le pedía, pero antes le pedía desde la rabia. Ahora no, ahora como que, Diosito, ya, déjame que tengo que aprender yo de esto, déjame las herramientas, lo que ya he pasado con cada una de estas cosas que han sucedido después de me he dado cuenta y lo que hago es, sí, lloro, sí me permito ser vulnerable, sí me pongo triste, sí hago los cuestionamientos como cualquier ser humano, pero también vuelvo a, ok, pero yo tengo las herramientas. Ya sé qué hacer para enfrentar todas estas cosas que me puede lanzar la vida de ahora en adelante. ¿Cambiaste en tu vida el por qué por un para qué? Totalmente, 100%. Y no lo entendía en un principio. De hecho, es increíble porque uno puede aprender de los hijos, hay que escucharlos, de verdad. No siempre uno tiene la razón o tiene la verdad absoluta. En el caso del entender, yo recuerdo que Andrés me decía, ma, pero es que tú todavía no has entendido. Y yo le decía, no, tú lo entendiste. Tú entendiste por qué pasó esto. Y él, recuerdo que íbamos manejando, él iba manejando, y me dice, sí, ma, ya yo entendí. Y yo decía, ¿cómo que lo entendiste? Tú lo vas a entender también. Tú vas a entender, o sea, el por qué pasó esto y sobre todo para qué pasó esto. Entonces, claro, ya con el tiempo es lo que uno llama ahora el bien mayor.
Cuando uno está en el problema, en el momento, en el duelo, en el proceso, uno tiende a enfocarse en lo malo, en el dolor, en todo lo que no tienes, en todo lo que te falta. Cuando uno comienza a abrir un poquito de eso, te das cuenta que tienes muchas cosas que agradecer. Y por ahí pasa definitivamente el entender el bien mayor. El bien mayor para mí, ahora en mi propósito, gracias a Dios que lo sé, es tratar de ayudar lo más que pueda a las personas, a que puedan entender que pueden elegir ser feliz a pesar de lo que estén pasando, pero, ojo, lo que pasa es que no es fácil, hay que trabajar para lograrlo. Ojalá fuera así de fácil, que yo te diga, no, mira, tómate esta pastilla o haz esta meditación y mañana vas a amanecer perfecto. No, eso es un proceso. Elijo ser feliz es un libro en el que, si aceptas leerlo, vas de la mano de María Alejandra a vivir un tránsito de emociones que van desde el miedo, la rabia, la toma de decisiones, la vulnerabilidad que no todos estamos dispuestos No, a exactamente. mostrarnos Sí. vulnerables. En lo personal creo que la vulnerabilidad es el mayor acto de honestidad que hay, pero también hay mucho amor y muchas elecciones. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que este libro es como la vida, es una montaña rusa de emociones, donde te lleva de repente, es lo que me han dicho muchas personas también que lo han leído, eh, es reír, es conmoverte, es llorar, es sentir distintas emociones que llevan, y eso ha sido lo bonito de este libro, que llevan a las personas a reflexionar sobre su propia vida, hayan perdido un ser querido o no. Porque eso es lo increíble de esto, ¿no sabes? Me han hablado, mira, personas que se han separado, que han pasado por un divorcio muy fuerte, personas que han perdido la salud, personas que han sido abusadas físicamente, sexualmente, eh, personas que, por ejemplo, madres que su hija, en esta, fueron dos, una lo compró ella el libro, las que se me acercaron bueno, me confesaron esto y de verdad que me impactó. Una compró el libro, la otra sí fue la hija, se lo regaló, y era porque la hija había escuchado un programa que yo había hecho, un podcast, y le regala el libro y le dice, Ma, toma, tú lo que estás viviendo es un duelo. Estás viviendo un duelo de la expectativa que tú querías para mi vida. Y no es así. Entonces, claro, yo no entendía muy bien, yo decía, bueno, debe ser que la hija ya no estudia o no quiere, no sé, las decisiones que esté tomando. Y resulta que es que la hija, que ojo, que eso también es otro duelo, cuando mi Andrés se retiró del college, dice, ya va, entonces hay que entender ese tema de la expectativa que yo tenía y lo que es su vida ahora. Pero en aquel caso era porque la hija le había dicho a la mamá, le había confesado que era gay, que era homosexual, y la relación se fracturó de una manera porque, bueno, el tema religión, el tema no puede ser, tú tienes que casarte con un hombre y tienes que tener hijos y tienes que tener una familia y formar una familia. Y claro, era la expectativa de la mamá y verse en el futuro con los nietos, la familia como ella la pensaba que es perfecta. Entonces tuvo que, fíjate qué increíble cómo de alguna manera esto conectó con esta muchacha. Y ha logrado, y de verdad yo no sabes cómo agradezco eso en el alma, que la mamá pueda reflexionar, que pueda ser un tema en familia para poderlo hablar y darse cuenta que son procesos, que son duelos y que depende de ti, que tú eliges cómo enfrentar eso y si realmente lo haces para mejor, para sentirte mejor, para ser tu mejor versión y sobre todo apoyar, porque aquí, como yo le decía a ella, su hija está reaching out, su hija estaba buscando de hablar con ella, buscar hacer ese puente de comunicación. Entonces hay que concientizar lo que te pasa, las elecciones, las decisiones que tomas y sobre todo cuando uno tiene la meta marcada de qué es lo que quieres hacer y cómo te quieres sentir, es posible trabajar en ello. Ya tienes título para el próximo libro. Ya tengo título para el próximo libro, sí señor. No lo he empezado a escribir todavía, he ido haciendo anotaciones, así como te comentaba en un principio, claro, yo estaba pasando ahora por un proceso de duelo, ahora ya mucho más consciente y luego de todos estos años y agarrándole el gusto a escribir, porque sí, siempre me gustó leer, ¿Cuál fue el primer libro que leíste? Venganza de Ángeles de Sidney Sheldon. ¿Y te marcó? Me marcó. ¿Por qué? Porque fue el primer libro con el que conecté emocionalmente y lloré. Y yo decía, se puede llorar con un libro. Porque claro, estudiando, creciendo en primaria y luego secundaria, los libros que mandaban a leer eran realmente como que ay, Terrible. pesadísimos, Sí, claro. aquellos libros. Porque era lo que uno tenía que leer por obligación y no por gusto. Exactamente. Y recuerdo que leí ese primer libro porque me lo regalaron. Yo estaba de reposo absoluto antes, cuando me operaron de la columna. Tenía 17 años. Eso fue antes que me operaron cerca de los 18. Pero como ya estaba de reposo,
recuerdo que me regalan este libro y yo, bueno, déjame empezarlo a leer, a ver. Y me conectó de una manera que me leí todos los libros de Sidney, todos, los compré absolutamente todos en inglés. Si no lo conseguí en español, lo conseguí en inglés, me lo leí en inglés. Y así comencé a leer muchísimos libros. He leído, me gusta leer. Y por eso, pero era la primera vez que escribía. Entonces ya tengo anotaciones hechas de lo que sería parte del próximo libro. Y ojalá pronto me pueda poner a escribirlo. Ya verás que sí. Sí, Y vamos yo- a estar muy pendientes de Lo único que ese es muy próximo solitario, como te libro. comentaba, ese trabajo. Sí. Para terminar este libro, yo me despertaba a las 3 de la mañana para poder sentarme a escribir. Porque durante el día pasaba que yo les mandaba mensajes o les decía, voy a escribir. A menos que estén montados en la ambulancia, no me escriban, no me llamen, voy a escribir, me voy a encerrar a escribir. Entonces era, Mamá, mamá, ¿qué hay de comer? Mi vida, ¿recuerdas la clave de Netflix? Que es que se me salió de... O sea, ¿qué parte de no me molesten no estoy escribiendo? O sea, porque es claro, sí. uno está inspirado, taca, 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 y de repente, ajá. Y ya te Y sacan del luego mood. tienes que, ok, déjame releer, Sí. déjame ver cómo es que... Entonces me empecé a despertar a las 3 de la mañana para tener de 3 a 6 y media, 7 de la mañana, ese tiempo para mí, para poder escribir. Entonces, pues retomarlo, sé que o me voy para algún lado, o espero que se vayan todos de vacaciones por trabajo. Porque claro, a esa hora ni siquiera el perro ladra. Claro. Entonces puedo estar concentrada, casi nadie te escribe, o igual lo pongo, por supuesto, con la lunita y no. Pero toma tiempo. Última pregunta de esta conversación. ¿Elegir feliz tiene desafíos? Muchos desafíos, Totalmente. pero vale la pena. 100%. 100% elegir ser feliz y lograrlo en general. Yo no digo que todos los días de mi vida son felices, porque hay retos, porque hay dificultades, porque hay problemas, es normal. Pero si uno, que yo digo, bueno, la felicidad es una elección que hay que hacer a diario. Si a pesar de los retos, de los cambios, eliges ser feliz y trabajas, lo puedes lograr. Definitivamente, y vale la pena 100%. La paz y la tranquilidad que uno puede sentir cuando ya sientes que en general eres feliz es maravilloso. Muchísimas gracias. Ay, tan bella, gracias a ti. Gracias, espero que ustedes siempre elijan ser feliz también. Espérate. NDO Radio Podcast y Amana Tour presentan Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.